más aumenta proporcionalmente el potencial retorno de la inversión. Yo creo que la mayoría, creo, y por mi experiencia personal, la mayoría de las empresas que todavía son reticentes a hacer marketing, a hacer acciones de marketing móvil, pesa todavía mucho lo que te comentaba antes del tema del desconocimiento. Además del tema del desconocimiento, tenemos que entender, y es algo que es así, porque de hecho lo han compartido muchas de ellas de forma muy franca con nosotros, que nos vienen a decir, mira, Dionisio, es que ahora mismo tengo el 30% o el 40% del presupuesto que tenía hace 2, 3 o 4 años. Evidentemente, lo que no puedo hacer es ponerme ahora mismo a hacer experimentos. Voy a empezar a utilizar o voy a continuar utilizando aquellas herramientas que yo sé que de alguna forma puedo controlar sin necesidad de terceros y que, bien orquestadas, pues, chico, durante los últimos años me ha estado dando unos resultados relativamente controlables que yo después de cada dirección puedo defender. Entonces nos encontramos con un panorama en el que el experimentar con marketing móvil es algo que no les parece como el momento más adecuado, aunque la mayoría de las veces nos reconocen que el hecho, que la barrera no es precisamente el precio, porque realmente acciones de marketing móvil a nivel publicitario se pueden hacer con unos costes de CPC que no tienen por qué ser mucho más caros que los que pueden estar moviéndose en Internet. O, por ejemplo, hacer una adaptación de una página web a un terminal móvil, o, por ejemplo, el desarrollo de una aplicación corporativa que no implique excesiva complejidad tecnológica. No estamos hablando de una cantidad de dinero excesivamente elevada. Por lo tanto, creo que el dinero barra retorno de la inversión no tiene por qué ser uno de los grandes frenos. Eso por no hablar de aquellas empresas que con la misma franqueza te dicen, mira, Dionís, yo todavía no diferencio un tweet de un post y tú vienes aquí a decirme que lo mejor que puedo hacer por mi empresa es un smartphone.